¿no? La gestión del riesgo de desastre es una herramienta que debe acompañar a la gestión del desarrollo en nuestro país. Tenemos que ya aprender la lección e incorporar en nuestra estrategia de gestión del desarrollo en el territorio tan amplio y diverso que es nuestro país, la gestión del riesgo. Correcto. Bueno, nos metemos en otros asuntos porque siempre conversar con Juvenal Medina, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, es una oportunidad para seguir hablando de la necesidad de conocer y aproximarnos al tema de gestión de riesgo de desastres y poder entenderlo en todas sus dimensiones. Juvenal está con nosotros y yo quiero agradecerle. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad, Carlos, de abordar este tema, como habíamos señalado, tan vigente, tan necesario en nuestro país, ¿no? La gestión del riesgo de desastres es una herramienta que debe acompañar a la gestión del desarrollo en nuestro país, toda vez que tenemos un escenario de riesgo muy diverso, muy complejo, con una diversidad fenomenológica amplia, con un historial de desastres que ya nos han causado bastantes pérdidas. Sin duda. ¿no? Y por lo tanto tenemos que ya aprender la lección e incorporar en nuestra estrategia de gestión del desarrollo en el territorio tan amplio y diverso que es nuestro país, la gestión del riesgo. Correcto. Tengo un informe de la Contraloría General de la República que informó que de los 1.528 riesgos o alertas emitidas y notificadas a su vez a gobiernos regionales y locales, entre el 21 y el 22, no han sido atendidas hasta el momento por 1.496 municipalidades provinciales y distritales. Eso significa el 84% no lo ha hecho. De ese grupo, el 84% no ha aprobado su plan de prevención y reducción de desastres. ¿Qué significa la no aprobación de este plan? Bueno, está poniendo en evidencia el incumplimiento de una ley muy importante en nuestro país, que es la ley 29664, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la cual en esta ley establece claramente las funciones, las competencias que tienen las instituciones nacionales, digamos, en todo el país, desde el nivel nacional hasta el nivel local, en la implementación de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las municipalidades y todas las entidades públicas y privadas también deben aplicar la gestión del riesgo de desastres desde los 7 procesos que hay. Primero, el de conocer su territorio a través de los estudios de evaluación de riesgos, escenarios de riesgos, y sobre esa base planificar las acciones que corresponden llevar a cabo para corregir el riesgo, para mejorar la seguridad, para preparar a la población para afrontar con éxito cualquier situación de emergencia, toda vez que nuestro territorio es altamente susceptible a una diversidad de fenómenos naturales que ya nos han causado daño en la historia. O sea, esta ley obliga a las instituciones regionales, a los gobiernos regionales y a los distritales a tener un plan que los obligue a tener indicadores, objetivos, las metas necesarias para poder acotar el riesgo de desastres. ¿Por qué no cumplen en hacer ese plan? ¿Qué es lo complejo de ese plan? Buena pregunta, porque sabemos que desde el año 2011 caminamos en el país en el marco de esta ley. Imagínese. ¿No? Son 12 años ya que está vigente esta ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que reemplaza a la ley que creó el SINADESI, el Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Entonces, para darle una mirada más integral al riesgo, no solamente ir detrás de las emergencias, detrás de los desastres, que eso no nos ayuda mucho, ¿no? Sino más bien hay que planificar y gestionar el riesgo, corregir el riesgo en el marco de la gestión del desarrollo. Entonces significa que los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres es la herramienta que debe sustentar, acompañar al plan de desarrollo concertado, claro, que se trabaja desde el distrito, la provincia, la región, pero también no hay que eximir la responsabilidad al nivel nacional. Los sectores tienen tremenda responsabilidad también de planificar y gestionar el riesgo desde la instancia en el marco de sus competencias en el nivel nacional. En buena cuenta, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se crea como un sistema sinérgico
interinstitucional, Sin duda. que trabaja de manera articulada en los tres niveles, de gobierno y de manera horizontal también. Entonces hay una corresponsabilidad en el por qué no se está llevando a cabo la gestión del riesgo de desastres. Razones que se esgrimen para decir no lo hago porque no tengo recursos, en algunos casos, o no hay capacidades para hacerlo. Pero eso no significa, digamos, eludir tremenda responsabilidad, porque está de por medio la vida de las personas. Eso pensé yo. Además, digamos, no, de pronto no hago un plan porque sé que mañana voy a tener que cumplirlo y me van a monitorear justamente que haya cumplido con esas metas. Y de pronto no quiero hacerlo o no puedo hacerlo, ¿no? En buena hora que la Contraloría esté asumiendo este papel de fiscalizar, de supervisar, porque no podemos dejar de hacer algo que es tan importante, tan vital para preservar la vida de las personas que habitan en un territorio altamente vulnerable. De acuerdo. Y por lo tanto el riesgo es alto y es necesario trabajar sí o sí. Ahora, mirando con detalle el informe de Contraloría, es pésimo, es un pésimo mensaje que no se hayan hecho los planes. Pero hay alrededor de 200 municipalidades, que son un 16% de gobiernos subnacionales, que han puesto en riesgo las acciones de prevención ante desastres naturales. Es decir, ya no es que no he hecho un plan en un gabinete, lo que no he hecho es atender acciones de riesgo que me fueron informadas en su debido momento. Eso me parece más grave, señor Medina. Sí, es evidente. Estamos en un estado de situación que requiere cambiarse, requiere, digamos, abordar con mayor responsabilidad, de manera frontal este problema que acompaña al desarrollo del país. Un país que sufre desastres es un país que no se desarrolla, no progresa, pierde. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver la forma de fortalecer las capacidades, que es una de las cosas que se ha venido constatando ya, la débil capacidad que tienen los gobiernos locales, la débil incorporación de la gestión del riesgo que corresponde hacer, digamos, porque le dan los insumos para que pueda llevar a cabo adecuadamente la gestión del desarrollo desde la perspectiva territorial, ¿no? Entonces, porque en el territorio se dan los problemas. Entonces, la unidad de gestión básica del territorio es el distrito, ¿no? Donde el Estado orienta recursos para planificar, atender necesidades propias del desarrollo de la población en servicios, tanto de educación, salud, agua, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, en ese territorio donde vamos a invertir para crear una escuela, un centro de salud o una carretera, un puente, etcétera, hay riesgos que tenemos que considerarlos, que tenemos que observarlos para poder diseñar la obra, diseñar la infraestructura a construir adecuadamente a las condiciones del territorio y que no sea una inversión vulnerable que luego se pierde. Acompáñeme a revisar este dato. Entre el 21 y el 22 se asignó un presupuesto, como usted lo ha mencionado, para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias de desastres. El monto fue de 2.588 millones de soles. Tuvo un nivel de ejecución casi del 70%. ¿Este es un buen número? ¿La foto es buena? ¿O venimos, digamos, subiendo y creciendo en esa gestión? Yo creo que debemos caminar en un crecimiento progresivo al monto de la inversión, a las actividades que se van sumando progresivamente en gestión del riesgo de desastres. No solamente invertir, porque este programa presupuestal 068, que es el PREVAED, nace con la finalidad no solamente de atender emergencias, que es a donde más se orientan los recursos, porque es lo que más visibiliza, es lo que más vende políticamente. Pero poco se invierte en lo que es reducir la vulnerabilidad que está creciendo silenciosamente. Hemos visto cómo la muerte de un niño en coma ¿no? es una evidencia de la alta vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones, mucha población del país. Y Lima es un claro ejemplo de esa alta vulnerabilidad en la que vivimos, en la que crecemos, en la que nos habitamos. Un muro mal construido en una ladera, ¿no es cierto? Cae y acaba con la vida de un niño de 4 años. Entonces el niño viene a ser como un mártir de esta falta de implementación de la gestión de riesgo en el territorio. No solamente es Comas, son casi todos los distritos de Lima presentan niveles de riesgo alto y muy alto a sufrir daños y pérdidas ante la ocurrencia de un sismo, ante la ocurrencia de este caso de desprendimiento y caída de rocas
que el factor desencadenante ha sido la lluvia, la escasa Así lluvia es. que cayó. La escasa, imagínese. Escasa lluvia, porque pueden haber lluvias mucho más intensas y los efectos han de ser mayores. Por lo tanto, es una llamada de atención, es una advertencia de lo que podría ocurrir más adelante si se materializa el sismo que nos advierte el IGP, ¿no? O si las lluvias se hacen más intensas en Lima, que es una ciudad vulnerable, que no tiene la infraestructura de drenaje pluvial. No es vulnerable al chaparrón. A la lluvia ligera ya nos sitúa en complejidades, ¿no? Y eso también, lo que nos ha pasado con el ciclón Yaku a principios de este año, es también una advertencia de cómo debemos diseñar las ciudades. Planificar de acuerdo a las características del territorio, dejándole el drenaje pluvial a las aguas de escorrentía, pero también considerando que mañana llueve más y ninguna infraestructura, ninguna vía que se construye, ningún pavimento que se pone en una calle, en un distrito, tiene una infraestructura de drenaje pluvial. Eso ya es una gran omisión y creemos que los ingenieros, las municipalidades que trabajan en la implementación de vías, tienen que considerar el drenaje pluvial como una infraestructura complementaria para que cuando ocurran las lluvias no estemos sufriendo aniegos, sufriendo daños como se dan en algunos casos, ¿no? Señor Juvenal Medina, los departamentos con mayor número de situaciones adversas alertadas por Contraloría, las 5 primeras son Ancash, Lima Provincias, Cajamarca, Ayacucho, Junín. Las 5 primeras que han en el informe de Contraloría mostrado mayor número de situaciones adversas no atendidas. Ancash, es que Ancash no aprendió de la lección del 70, es decir, digamos, un terremoto y posterior aluvión que acabó con una ciudad entera, que impactó a decenas de miles de familias que hoy viven desperdigadas, sus hijos y sus nietos. En todo el país, los que sobrevivieron, ¿no recuerdan y no pueden entender la importancia de esto? Eso es algo preocupante, siendo Ancash, el departamento de Ancash, digamos, en su conjunto, como el departamento emblemático de lo que nos ha pasado y que ha sido un hito importante en la historia del Perú en cuanto a desastres que hemos vivido, ¿no? Incluso a partir de la historia del terremoto del 70 surge un sistema de gestión, exactamente, ¿no? Activa un montón de cosas esa situación. Sin embargo, no podemos soslayar y dejar de observar el problema social y político y sobre todo la corrupción que nos ha gobernado y nos sigue aún todavía gobernando en muchos niveles de gestión en el Estado y que requiere corregirse. Entonces, se constituye una vulnerabilidad que tenemos desde el punto de vista de la gestión institucional, el no orientar adecuadamente los recursos para atender las necesidades reales, y dentro de esas necesidades reales están los riesgos de desastres que nos van a causar bastantes pérdidas cuando ocurran los eventos que ya tenemos identificados, ¿no? Pero valioso, ¿no? ¿Cómo incorpora el factor corrupción, ¿no es cierto?, también en el tema de vulnerabilidad? Por supuesto, porque justamente dejamos de hacer lo que necesitamos hacer para crear condiciones seguras en el país, porque los recursos se van a otro fin. De acuerdo. Entonces, y es necesario dentro del esquema de gestión de riesgo corregir la corrupción. Como ya hemos visto, muchas obras que deberían tener la fortaleza adecuada no se cumplen con las indicaciones técnicas. Hemos visto que en estos efectos del ciclón Yaku, cuánta infraestructura nueva que se está construyendo adolece ya de una serie de deficiencias que han sido evidenciados por la lluvia que han caído en los primeros meses de este año. Entonces, tenemos que corregir eso. Y en buena cuenta que la Contraloría ejerza esta labor de fiscalización, pero tenemos que sumarnos también en ello todas las instancias que creemos que en el país tenemos que hacer las cosas cada vez mejor. Todas. Por eso es que Predes dice, los desastres no son naturales. Nos están convocando ustedes a un foro la próxima semana. Cuéntenme. Efectivamente, Predes cumple 40 años de vida institucional este año y en el marco de esta celebración hemos visto importante generar este espacio de reflexión, de diálogo, llamado el foro. El foro, los desastres no son naturales y no es gratuito también el poner ese nombre, porque dándole este apelativo de desastre natural, escondemos como sociedad una responsabilidad en la creación del riesgo de desastre. Entonces, los desastres no son naturales, ni por las causas que lo generan, ni por los efectos que se dan, porque el concepto de desastre ya alude no al fenómeno en sí que lo genera, alude más a los efectos, a los daños y pérdidas que sufre la sociedad. Y esos daños y pérdidas que sufre la sociedad se debe esencialmente a la vulnerabilidad, que es un factor de riesgo que se construye día a día, que es un factor de riesgo socialmente construido. Entonces, no es que el desastre se da por la lluvia o por
o por el Guáico, sino se da por la vulnerabilidad, por la construcción, ubicación Así inadecuada. Por habernos puesto en el lugar de la naturaleza. ¿Verdad? Entonces, esa es justamente una expresión de vulnerabilidad que es responsabilidad de nuestra sociedad, más no de la naturaleza. ¿Cuándo va a ser el foro? ¿Qué días? El foro se lleva a cabo este 31 de este mes, a las 3 de la tarde. Estamos convocando es un foro internacional que va a contar con la participación de 2 ponentes internacionales importantes, como es el doctor Alan Lavelle, ¿no?, de una trayectoria muy amplia, premio Sasakawa, otorgado por su desempeño en la gestión de riesgo por Naciones Unidas, pero también el doctor Andrew Musgrave, que es otro investigador que cultiva muy bien la gestión de riesgo en el mundo y es un asesor internacional. También hay exponentes nacionales. En buena cuenta, lo que buscamos es crear este espacio de reflexión para que podamos atender bien que la gestión del riesgo, además asociada al problema de cambio climático, que está, digamos, cada vez más evidente en nuestro país, con una incidencia severa en la exacerbación de fenómenos naturales, pero también agudizando la vulnerabilidad. Entonces tenemos que también ver cómo estamos avanzando en el país en materia de gestión del riesgo. Por eso abriremos un diálogo con las instituciones digamos, tutelares en la gestión de riesgo, como es el INESI, para ver qué se ha avanzado y qué se ha hecho. La presidencia del Consejo de Ministros y también los actores locales que son gestores importantes de la gestión de riesgo. ¿Es un foro abierto? ¿Va a poder seguirse por redes sociales? Es esencialmente, digamos, por redes sociales, considerando que mucha gente que le interesa el tema no puede estar presente. Claro. Estamos llevándolo a cabo a través de las redes sociales, conectarse por el Zoom y Facebook Live. Y esperamos que este espacio de reflexión contribuya con este gran proceso que debemos llevar a cabo en el país para que la gestión del riesgo se institucionalice. Los desastres no son naturales. Este miércoles, ¿no es cierto?, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Vamos a poder acompañar a Predes en no solo en su aniversario, por supuesto, sino en todo este esfuerzo que están haciendo por sembrar esta semilla importante de la gestión de riesgos de desastres. Gracias, señor Juvenal Medina. A usted las gracias. Gracias por haber venido y por traernos esta información que siempre es importante.